Schon zu viel user spaces. Da gibt es noch. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. 1.226.000 venezolanos han llegado a Colombia huyendo del régimen de Nicolás Maduro. Diariamente 5.000 de ellos no regresan a su país. La mitad se queda en Colombia, el resto siguen hacia el sur del continente, buscando recuperar la dignidad humana que perdieron en el vecino país. En entrevista con la directora de Zoom a la noticia, Andrea Bernal, el director general de Migración Colombia, Christian Kruger, detalla el desafío que ha sido sortear el éxodo más grande de la historia de Latinoamérica, en un país donde la población total de extranjeros no sobrepasaba los 130.000 hace 5 años. A pesar de las dificultades que ha representado esta situación para Colombia, el jefe de la autoridad migratoria asegura que cerrar la frontera nunca ha estado sobre la mesa. Sin embargo, el gobierno se mantiene alerta frente a las amenazas de posible espionaje por parte del régimen de Nicolás Maduro para desestabilizar la paz en el país. Así comienza Zoom a la noticia. Bienvenidos. Señor Kruger, bienvenido a NTN 24, Zoom a la noticia. Es un gusto tenerlo, no solo pues para Colombia en este caso, sino para América Latina. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Como siempre, es un gusto acompañarlos y darles claridad de todo lo que está pasando en nuestro país y en la región. Porque en la región se pregunta cómo está haciendo Colombia con la migración venezolana. ¿Qué está pasando? En el 2019, cuando empezamos el cuarto mes, hablamos de 1.200.000 venezolanos en Colombia. Usted me corrige si esa cifra hay que ponerla al día, sin embargo. ¿Cómo está actualmente esa situación de venezolanos entrando a Colombia? Sí, mire, primero resaltar que esa cifra ya incrementó. Ya estamos hablando de 1.226.000 hermanos venezolanos que tienen la vocación de quedarse en nuestro territorio. Recordemos, Andrea, que este fenómeno migratorio no solamente ha traído este tipo migratorio, el que se está quedando en nuestro país, ha traído una migración de tránsito muy grande que está utilizando a Colombia para llegar a otros destinos. Estamos hablando igualmente de una migración de retorno. Muchos colombianos que se fueron a vivir hace décadas al vecino país, a Venezuela, hoy en día están retornando y están retornando con sus familias, con sus hijos, que además tienen derecho a la nacionalidad colombiana. Y también una migración pendular, que ha venido creciendo de una manera muy importante. Esta migración pendular es la que entra y sale de nuestro país por los más de 2.200 kilómetros de frontera y viene entrando y saliendo a adquirir productos que no consiguen en Venezuela, a conseguir medicamentos, a ser atendidos en salud. Entonces, la posición que ha tomado frente a estos tipos migratorios Colombia es de flexibilización migratoria. Siempre que se presentan estos fenómenos migratorios, hay dos posiciones por parte de los países, uno de restricción y uno de flexibilización. Cuando la migración es de hambre, cuando la migración es como la que estamos viendo hoy en día, derivado de todas las medidas que ha impuesto el usurpador Maduro, pues esta migración va a seguir llegando así le impongamos visa a esta población, porque ellos no buscan vivir mejor, sino subsistir, conseguir un plato de comida. En ese orden de ideas, la posición del gobierno colombiano es: bueno, vamos a darle la mano a toda esta población que está saliendo de su país por necesidad, pero también queremos que estas personas se acojan a ese marco jurídico que se ha venido flexibilizando. La tarjeta de movilidad fronteriza, el permiso especial de permanencia que hoy en día tienen en nuestro país para que puedan trabajar, para que puedan estar legalmente. La posición del país es de flexibilización. Queremos identificar esta migración, saber dónde están por el beneficio de ellos, pero también de los colombianos. Entonces, en esa cifra que usted nos habla de 1.226.000, podemos dividirla. ¿Quiénes se quedan, señor Kruger? ¿Cuál es el número de venezolanos que entran y se quedan en Colombia? Estamos hablando que en promedio esto varía un poco dependiendo la época, dependiendo las últimas medidas que se hayan impuesto por parte del usurpador Maduro, pero esto cambia permanentemente. Hoy estamos hablando que unos 5.000 venezolanos no regresan a su país diariamente. Muchos de ellos se quedan en Colombia, estamos hablando de unos 2.000, 2.500 se quedan en nuestro territorio, en Colombia, y otra cifra igual está saliendo por el suroccidente colombiano, por la frontera con Ecuador, hacia el sur del continente, por Rumichaca. Muchos de ellos se quedan en Ecuador, otros siguen hacia Perú, otros siguen hacia otros países del sur, Argentina, Chile, que los han venido
acogiendo, son conscientes de la importancia de acoger esta población que hoy más que nunca requieren de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, no solamente de las entidades de gobierno, sino de todas las personas. ¿Quiénes son o cuántos son regulares? Bueno, de esta cifra, de este más de 1.226.000 hermanos venezolanos, estamos hablando que un poco más del 70% está en condición migratoria regular, es decir, están cumpliendo con nuestro marco jurídico, los que tienen visa, por ejemplo, cédula de extranjería, los que tienen el permiso especial de permanencia y aquellos que ingresan con pasaporte y se les da un tiempo para la estadía en nuestro país. Esos son los que están regulares. Y una cifra inferior al 30% que están irregulares, que podríamos decir son aquellos que están ingresando por trochas, por sitios no autorizados, y otros que se les concede el tiempo legal con el sello en el pasaporte, pero que una vez superado ese tiempo no salen del país, es decir, continúan en nuestro territorio. Estamos hablando de una cifra cercana al 30% de ese 1.226.000. La gran mayoría vienen acogiéndose a las normas migratorias de flexibilización y como país lo que queremos es que lleguen a nuestro país, pero que cumplan igualmente nuestro marco jurídico por el beneficio de ellos y por el beneficio de todos los colombianos también. ¿Cómo está afectando desde su visión? Porque aquí hablamos de números, sin duda alguna, pero estamos hablando de seres humanos, de gente que uno ve en las calles de Bogotá, de Cali, de Medellín, de otras ciudades, en parques, en esquinas, a veces, muchas veces pidiendo limosna, vendiendo, los vemos ahora cantando también. El tema del trabajo se les ha dado fácil, ¿es fácil para un venezolano trabajar en Colombia? Primero, el gobierno nacional ha venido buscando mejor las formas de incorporar esa población a la vida productiva. En la medida en que esta migración se incorpore al trabajo, esta migración va a ser positiva para el desarrollo de nuestro país. Podrán cotizar en los sistemas de seguridad social, podrán afiliarse en salud, por ejemplo, podrán abrir una cuenta bancaria. En la medida en que esta población se incorpore, en la medida en que va a aportar. Muy por el contrario, si esta población no se incorpora, siempre vamos a estar en una etapa humanitaria, vamos a estar en una etapa de atención de urgencias, en una etapa de atención de vacunación primaria, de darles un albergue temporal. Entonces, la visión que tiene el gobierno nacional es de incorporar esta población a la vida productiva. ¿Y el llamado cuál es, Andrea? Que toda esta población, cuando la queramos contratar, la contratemos todos. Esto no es un tema solamente de gobierno, esto es un tema de país. En la medida en que nosotros nos concienticemos que esto es un fenómeno a largo plazo, que si queremos dar la mano a esta población, la demos bien, pues contratémoslos con el lleno de los requisitos legales, con el permiso especial de permanencia, con la visa correspondiente, afiliémoslos a un sistema de seguridad social y paguémosle lo que corresponden y algo muy importante, que trabajen lo que deben trabajar, no más allá de las horas permitidas. Si nosotros encontramos esa nivelación de estos extranjeros, de estos hermanos venezolanos, con los colombianos, los contratantes de servicios, los empleadores, en el momento de escoger a quién van a contratar, no lo van a hacer por precio, porque este me cobra menos y el otro más. No, lo van a hacer por igualdad de condiciones y calidad de trabajo. Entonces, eso es lo que se está buscando. Usted llegó hace 5 años a este despacho, a esta oficina. ¿Alguna vez se imaginó que estaría a la cabeza de todo lo que está sucediendo en este momento, considerado el fenómeno migratorio más importante de los últimos, de la historia, sobre todo de América Latina, comparada con lo de Siria en Europa? No, evidentemente nunca nos imaginamos que la migración en nuestro país fuera a ser lo que es hoy. Es más, en algún momento Colombia no recibía migrantes, era un país relativamente cerrado a la migración, exportábamos más migrantes que los que recibíamos. Nunca nos imaginamos que un país vecino, y menos Venezuela, con toda la riqueza que tiene todavía, pudiera llegar a esta situación. Si uno se acuerda, los que conocen frontera, eran los fines de semana esperando que llegaran nuestros hermanos venezolanos a dejar sus bolívares en estos países y nunca nos imaginamos que la situación iba a llegar a ser lo que es hoy. Pero hace 5 años ya había una situación deteriorada en Venezuela, señor Kruger. Estaba Hugo Chávez, que es el que de todas maneras con sus políticas lleva a donde está Venezuela en estos momentos. Había un plan, había una visión de que esto podía suceder. Desde el punto de vista migratorio, yo le digo, hace 5 años las cifras de todos los migrantes en nuestro país viviendo en Colombia no alcanzaban a ser más de 130.000 extranjeros de todas las nacionalidades, incluida la venezolana, en nuestro país.
Las cifras, el incremento, la parte más compleja de toda la crisis con Venezuela, la venimos a ver desde enero del 2017, cuando empiezan a ver estas cifras de las que hemos hablado, más de 1.226.000, esas cifras empiezan a crecer, es desde ese momento. Si bien había una situación muy compleja, en materia económica, la población estaba en su país, digamos, no había llegado a otros destinos diferentes a quedarse en su territorio. Entonces, vemos que se empieza a agudizar. Obviamente, venimos trabajando podríamos decir, desde el 2015, atendiendo este fenómeno. Cuando ustedes se acuerdan, en el 2015, en agosto, se cerró la frontera por parte de Maduro. Ustedes se acuerdan, se empezó por el estado Táchira, después empezó Zulia, bueno, y así toda la frontera con Colombia, donde esta persona de manera, sin observar ningún principio internacional, ningún marco jurídico, expulsó a más de 22.000 colombianos. Eso no se nos puede olvidar. En cuestión de 2 semanas, más de 22.000 colombianos. Estaba en su momento el gobernador del estado Táchira, era Bielma Mora, si ustedes se acuerdan, que marcaba las casas de los colombianos con una R, para revisar o para destruirlas, y a todo aquel colombiano que estuviera irregular le ponía una bolsa negra como si fuera un delincuente y lo regresaba hacia nuestro país. Esta fue una gran alerta que tuvimos. Desde ese momento se empezó a trabajar en cómo atender este fenómeno. Este fenómeno no es solamente de regularizar o no la migración, es un fenómeno que tiene impacto transversal en diferentes sectores. Salud. El tema de salud es un gran reto el que tenemos hoy en día. El año pasado se atendieron más de 130.000 hermanos venezolanos por urgencias, que si no se atendían, morían. El tema de educación, todos los menores que están llegando los tenemos que poner a estudiar. Hemos flexibilizado el marco también jurídico para que estos niños puedan estudiar. Esto va a ser a largo plazo. Si no ponemos a estudiar a estos niños, imagínense en 10 años qué estarán haciendo. El tema de seguridad, el tema de trabajo, es decir, es un gran reto el que tenemos, venimos trabajando, pero claramente el gobierno nacional ha tomado toda una estrategia para atender esto en 3 niveles muy importantes para atender este fenómeno. Esto es un fenómeno que, si bien Colombia lo está atendiendo, es un fenómeno regional y todos los países receptores de la migración tenemos que trabajar bajo unos mismos lineamientos. Usted ha sido un funcionario no de escritorio, sino ha estado en los lugares donde hay que estar. ¿Qué historias le han tocado, señor Kruger? ¿Qué ha visto usted que en algún momento uno a veces se sienta en una esquina y dice, qué duro esto? Todo. Realmente, para uno conocer el fenómeno, para poder implementar política migratoria, para poder tomar medidas, desde Bogotá sentado no se puede. Las historias son muy complejas, pero vivirlas es otra cosa. Y las historias, en la medida en que pasa cada semana, son más tristes, desafortunadamente. Y nos han tocado muchos casos muy complejos. Tengo el de una niña, en su momento tenía 17 años, llegó pidiendo ayuda en el 2015, precisamente. Le ayudamos en su momento y todos los días escribe a ver qué necesitamos. Es una persona que ya está incorporada. Si bien fue muy difícil en su momento, esta niña podemos decir hoy que es una artista, digamos, que está en nuestro país, hace sus cuadros, hace exposiciones. Esta es una historia muy bonita, pero así como esos casos, encontramos muchos casos también muy tristes, especialmente en La Guajira, ¿sí? Llegando por Maicao, niñas de 14 años ya con 2 bebés embarazadas, con paludismo, personas que la expectativa de vida que tienen es conseguir el plato de comida del día, digamos, es el día a día, y realmente son casos muy tristes los que estamos viendo en el tema de Venezuela. Familias que se empiezan a desbaratar, porque esta migración generalmente se da por pedazos. No es que toda la familia salga de Venezuela, sino primero sale el cabeza de familia, la mamá o el papá de estas personas, llegan a un destino, se buscan trabajo y en la medida en que tengan una estabilidad, mandan por su otra familia a donde estén, bien sea en Colombia, bien sea en Perú, en Ecuador. ¿Y qué dice el funcionario cuando se quita la corbata, el saco o la gorra de migración y dice, ¿qué más se puede hacer? Que hay muchas cosas que se pueden hacer y lo primero es partir de la base, todos y cada uno de nosotros, en que la migración es positiva. Todos los países desarrollados, sin ninguna excepción, han tenido historia migratoria que en su momento es muy difícil. El tema de vienen a quitarnos el trabajo, ¿cómo lo desmitifica cuando usted dice que toda migración es positiva? Por ejemplo, cuando estábamos hablando de darle las mismas posibilidades a un extranjero, no hablemos de venezolanos, a un extranjero que a un nacional.
paguémosles lo que corresponden, afiliémoslos al sistema de seguridad social. Yo estoy seguro que si todos hacemos eso, esa actividad de esa manera, vamos a ver y vamos a encontrar un equilibrio, por ejemplo, en el tema laboral para que estas personas estén en el mismo nivel de condiciones y no nos quiten el trabajo, que si nos lo quitan porque trabajan mejor, no por un tema de salario inferior. Entonces, esto es muy importante, pero más allá de las normas que puede expedir un gobierno, nosotros podemos expedir normas todos los días. Si nosotros como ciudadanos, quitándonos, como dices, Andrea, la corbata, el saco, no nos concientizamos que tenemos más de 1.200.000 personas que tenemos que vincular a la vida productiva y por el contrario pensamos que darle la mano es aprovecharnos, no pagarle lo que es, pues nunca vamos a superar este tema. Entonces el llamado es de todos, esto no es solamente de gobierno, es de país, de ciudadanos. Claro, pero insisto, por ejemplo, el señor que camina por la calle y dice despectivamente, es que los venezolanos han llegado a quitarnos el trabajo, cuando hay colombianos que no tienen trabajo, señor Krüger. Sí. Es que los venezolanos los atiende la salud y hay muchos colombianos que abogan por una cita médica, se mueren en los lugares de urgencias del país. Primero, no podemos olvidar la historia, Andrea, no podemos pensar que es que Colombia siempre ha sido un país económicamente sólido, sin necesidades. Colombia ha tenido muchas necesidades y en algún momento es muy importante resaltar que fuimos los colombianos los que fuimos hacia Venezuela y fueron los venezolanos los que nos dieron la mano. Eso es lo primero que no podemos olvidar. El día de mañana, Dios no lo quiera, nos puede pasar lo mismo y no quisiera que estén diciendo es que el colombiano nos esté quitando el trabajo en tal país, es que el colombiano lo están atendiendo en salud. Entonces, lo primero es concientizarnos frente a esa situación. Lo segundo, la atención médica en salud en Colombia es un derecho constitucional. ¿Sí? Tenemos que entender que siempre que hay una atención de urgencia, independientemente sea colombiano, sea extranjero, esté regular, esté irregular, sea un delincuente, no sea un delincuente, lo tenemos que atender. Y eso es frente a los colombianos. A los colombianos obviamente los están atendiendo siempre que hay una necesidad de urgencias, los atienden. Esto no es un tema ni de nacionalidad, ni de regularidad o no, es que constitucionalmente los tenemos que atender. Y por eso la visión que tiene el gobierno nacional tan acertada, tanto el señor presidente como el señor canciller, tienen esa visión. En la medida en que incorporemos esa población, van a poder aportar a los diferentes sistemas. Pero también algo muy claro, Andrea, sobre la instrucción que se ha tenido, tanto igualmente por el presidente y el canciller, que se encuentra contemplada en el documento COMPES 3950 de noviembre del año pasado. ¿Y cuál es? Si bien estamos flexibilizando para toda esta población positiva que está llegando, también aquel extranjero, venezolano o de cualquier otra nacionalidad que pretenda afectar los intereses de Colombia, la seguridad y el orden público, se le deben aplicar la máxima medida migratoria, expulsarlo del territorio si es del caso, inadmitirlo si es del caso y también desde el punto de vista penal aplicarle las penas que correspondan. Si bien estamos abriendo, también estamos endureciendo para aquel que quiera venir a alterar, a afectar nuestra seguridad. Usted de forma muy diplomática, por supuesto, como es, ha echado ahí unos dardos importantes a la región. ¿Colombia se siente solo, señor Krüger? Es decir, ustedes hablan de flexibilización, pero en Ecuador hace unos meses piden un pasaporte que los venezolanos no tienen. Más abajo, Perú, hace unos meses también pedía unos antecedentes penales. ¿Se siente solo Colombia en esto? Es decir, ¿ustedes creen que la región los ha dejado solos? No. El señor canciller ha venido liderando un trabajo muy importante, el Grupo de Lima, la Declaración de Quito. Hoy precisamente están reunidos en Quito más de 10 países hablando de esta situación. Todos hemos llegado a grandes conclusiones. El primero es de flexibilización. Aquí primero estamos hablando de seres humanos. Pero en eso está de acuerdo la región, en eso está de acuerdo Perú, en eso está de acuerdo Ecuador, en eso está de acuerdo Panamá. Todos los países, sobre todo en el tema migratorio, tienen algunas reservas, ¿sí? Algunas reservas, por ejemplo, no es que no los quieran dejar ingresar, sino que piden algunos documentos que pues son casi que prácticamente de imposible consecución. No obstante, se ha venido cambiando esa posición. Por ejemplo, el tema de los antecedentes judiciales debidamente apostillados por parte de Ecuador, para ir concretamente al caso, pues la Defensoría del Pueblo de Ecuador precisamente levantó provisionalmente esta medida porque considera que se están vulnerando los derechos a la libre movilidad de estas personas, a acuerdos internacionales. Muy por el contrario, hay otros países que sí vienen acogiendo, por ejemplo, estos principios. Paraguay renovó su pasaporte por 2 años más, como lo hizo Colombia. Igualmente, Argentina, Chile también viene abriendo sus puertas de alguna manera para atender este fenómeno. ¿Cuál es la realidad?
Hoy están reunidos en Quito. ¿Qué puede salir de ahí, por ejemplo? Yo creo que van a salir cosas positivas, Andrea. Yo creo que precisamente el hecho de tener esos escenarios es porque muestran un compromiso y una realidad frente a estos fenómenos que se vienen presentando. Uno como autoridad migratoria, pues a uno le gustaría que todo fuera ya, obviamente. Pero los gobiernos, cada uno de los gobiernos tiene sus procedimientos. La migración tiene impactos, como ya vimos, no solamente en regularización o no, sino en diferentes aspectos. Pero yo estoy seguro que lo primero es la voluntad de los países. Si tenemos voluntad, si somos conscientes de lo que está viviendo toda esta población, yo estoy seguro que vamos a llegar a un aspecto positivo, a tomar medidas regionales, a tomar medidas de recepción de esta población, de atención, de salud, de trabajo, que nos va a beneficiar, al final nos va a beneficiar a todos. Entonces, y en esa línea vamos, yo creo que vamos por buen camino. Haciendo esos trabajos, se ha venido haciendo por parte del Gobierno Nacional un ejercicio concreto, un ejercicio claro para atender a toda esta población, pero que no solamente sea Colombia, sino los demás países receptores. ¿Ha habido algún momento en que las autoridades colombianas se han sentado, el canciller, usted, la vicepresidenta, y han dicho, no podemos más, esto hay que cerrar la frontera, hay que hacer otra cosa que dejarlos entrar libremente porque no damos abasto, porque Colombia no da abasto? Claro, es un gran reto el que tenemos, Andrea, y el cierre de frontera no se puede dar. No se puede dar no porque no, sino en la práctica. ¿Nunca ha estado sobre la mesa del Nunca ha estado sobre colombiano? la mesa, no. Nunca ha estado sobre la mesa, estamos hablando de seres humanos. Pero más allá de estar sobre la mesa o no, en la práctica eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque yo puedo firmar 20 decretos, lo que estábamos hablando antes del tema normativo, puedo firmar 20 decretos, pero cuando del otro lado tenemos personas con niños, con familias, personas que están buscando un plato de comida, personas que no comen 3 veces al día, pues obviamente esto lo que va a generar es una migración irregular. ¿Sí? Si nosotros tomamos la decisión de cerrar, las mismas personas van a seguir llegando, pero estas cifras de las que hemos hablado, más de 1.226.000 venezolanos en nuestro país, una migración pendular de más de 3 millones, una migración de tránsito que el año pasado cerró en casi 1 millón de venezolanos pasando por Colombia a otros destinos, pues no las tendríamos, y por el contrario, aspectos como seguridad, ¿sí? Se podrían ver alterados. Si yo no tengo identificado como autoridad migratoria la población extranjera en el territorio, tengan la plena seguridad que los índices de inseguridad se van a crecer de una manera muy importante. La atención en salud se tiene que seguir dando de pronto en condiciones más complejas. Entonces, esto es un tema simplemente también práctico para el país. Si nosotros pensamos en cerrar frontera, porque a mí me lo han planteado como director de migración, la realidad es que eso no es firmar un decreto. ¿Así se lo han planteado? Claro, me lo han planteado. Yo a veces voy en la calle y me dicen, ¿por qué no cierran la frontera? Y yo le digo, pues les explico el proceso, nos sentamos, les cuento, porque son 2.219 kilómetros de frontera. Países con capacidad económica han pretendido cerrar sus fronteras con otros países sin ningún éxito. Pero en ese caso no toma la decisión Colombia, pero sí lo hace el régimen de Nicolás Maduro. Cierra la frontera y ocasiona lo que pasó la semana pasada. Esa frontera y esos 3 puentes son un polvorín. Claro. La gente desesperada tratando de pasar el río arriba, porque son las trochas, pero también ustedes han tomado una decisión frente a eso. ¿Es posible controlar el paso ilegal de los venezolanos? Es decir, esas trochas, ¿es posible realmente controlarlas? Es un ejercicio complejo, claramente. Esas medidas, por ejemplo, las que tomó el usurpador Maduro en la frontera, lo único que generan es corrupción, ¿sí? Porque lo que está pasando es que las autoridades del otro lado de Venezuela les están cobrando a los migrantes venezolanos y colombianos por el paso por esos sitios no autorizados. Entonces, primero, eso genera corrupción. Segundo, puede afectarse la integridad de las personas. Cuando los ríos, en este caso en el río Táchira crece, pues pasar por ahí eso es poner en riesgo la vida de uno y la de sus familiares. Entonces, el gobierno nacional, consciente de eso, ha venido planteando la posibilidad, se está elaborando un decreto para implementarlo próximamente, que es un puesto móvil de control migratorio. ¿Por qué un puesto móvil de control migratorio? Porque nosotros lo que queremos es que la población que entre y salga de nuestro país esté identificada por nosotros. Tengamos claridad quién entra, quién sale, por temas de estadística, por temas de seguridad, por temas de planeación, para tomar alerta de alguna situación de crecimiento de la migración. Entonces se planteó ante el gobierno nacional esa figura, la de los puestos de control móviles migratorios. La idea es que estos van a estar en ciertos puntos para que la migración que entra y sale se pueda identificar en esos puntos, podamos filtrar por esos puntos. Esa población puedan ingresar sin estar atados a corrupción, digamos a temas de inseguridad, y en la medida en que del otro lado cierren
ese punto, pues como son móviles, nosotros nos podemos mover también fácilmente. Queremos es Eso significa ordenar la migración. Ordenarla y permitirla en lugares donde antes no era permitido. Sí, pero con base en los criterios que establezca la autoridad migratoria, es decir, no es que sean todos los puntos, sino esta semana vamos a hacer control migratorio por este lugar, facilitando, digamos, este movimiento. Si nosotros no ordenamos este fenómeno, no regularizamos este fenómeno, no podremos dar seguridad ni a estas personas que están entrando, ni al territorio nacional, porque pueden entrar personas con antecedentes, con aspectos que no sean convenientes para el país, y esto lo único que genera es eso, ese desorden que seguramente lo que están buscando, pero nosotros como autoridad migratoria, como país, como gobierno, no vamos a permitir que se presente. Aparte de eso, hay una preocupación física, entiendo, en estos puentes. El 22 de febrero se pusieron esos contenedores para no dejar pasar la ayuda humanitaria. Los clavaron en ese puente ahí. Yo entiendo que un puente tiene como un soporte de una carga que viene y va, pero esto es una carga muerta y está ahí un mes y medio más o menos, si no me equivoco, 22 de marzo, sí, va a ser un mes y medio. ¿Hay una preocupación por la afectación a los puentes, señor Kruger? Total afectación, como muy bien lo mencionas, Andrea, los puentes están hechos para cargas móviles, no para cargas estáticas. Y en este caso lo que estamos viendo es que hay cargas estáticas, hay puentes, el puente de la Unidad, que anteriormente se llamaba Tienditas, Francisco de Paula Santander, el puente Simón Bolívar. Donde esas cargas fijas lo que van a generar es que un daño a la infraestructura y por ende un daño, digamos, irreparable a las personas que de pronto estén en esos puntos. Vimos lo de la semana pasada cuando se creció el río Táchira, un número muy importante en el puente Simón Bolívar. ¿Qué pasó cuando vimos en el puente Simón Bolívar tantas personas? Pues que las personas más la carga estática nos genera un riesgo en la estabilidad de esos puentes. Yo vengo haciendo una denuncia internacional y poniendo en manos del usurpador Maduro cualquier riesgo que puedan presentar estas personas que están en estos puntos, porque si llega a pasar algo es única y exclusivamente responsabilidad de Maduro por poner esas cargas estáticas y poner en riesgo la estabilidad y la vida de miles y miles de personas. ¿Pero eso nos lleva a pensar que el puente se puede caer? Puede pasar, es que los puentes no están hechos ni están estructurados para eso. Entonces, este es un puente, son puentes binacionales. Las cargas están del lado de Venezuela, no están en nuestro lado. Yo sigo insistiendo que si esas cargas siguen estando en esos puentes, podemos poner en riesgo la seguridad de las personas. Entonces, si bien puede presentarse algún riesgo, el llamado es retirar inmediatamente esos puentes, esas cargas estáticas, esos contenedores, porque podemos poner en riesgo a cierta población. Usted estuvo ese 23 de febrero también en ese paso o en ese intento de pasar ayuda humanitaria y de ahí han salido varias versiones sobre que realmente se incendió esa carga humanitaria por el lado pues de la gente que apoyaba a Guaidó. Unos dicen que fue de forma accidental, los otros dicen que fue del régimen de Maduro. En fin, hay varias versiones. ¿Usted estuvo ahí? ¿Cuál es su versión? Y primero resaltar que esto fue un ejercicio donde estuvieron presentes y liderando todo este proceso 4 presidentes. Estuvo el presidente de Paraguay, el presidente de Chile, el presidente de Venezuela y nuestro presidente. Estuvimos en una sala especial monitoreando todo este ejercicio. Esto es muy sencillo. Si hubieran dejado pasar las cargas, ¿sí? La ayuda humanitaria, pues nada, esto se hubiera presentado más allá que de un lado que del otro. Nosotros queríamos pasar esta ayuda humanitaria hacia Venezuela para toda esta población que hoy más que nunca lo necesitan, pero claramente no se permitió por el lado de Venezuela. Y resaltar, ese ejercicio por disposición de la autoridad migratoria fue adelantado única y exclusivamente por personas venezolanas. Hay un acto administrativo debidamente publicado donde nosotros dijimos únicamente pueden participar en este evento, en este proceso, aquellas personas que van a colaborar, personas venezolanas que van a colaborar con este proceso hacia el otro lado. Y las imágenes dicen otra cosa, las imágenes muestran que, por ejemplo, donde se quemó la ayuda humanitaria en el puente Francisco de Paula Santander, pues que claramente pasó nuestro límite y se quemó al otro lado, donde las autoridades colombianas no tienen un control. Entonces, pues el mensaje es muy claro, si hubieran pasado esta ayuda, si hubieran permitido que estos alimentos hubieran pasado por el puente sin ningún inconveniente, hubiéramos tenido otra noticia diferente. No podíamos permitir que siguieran pasando camiones y que se siguieran quemando y poner en riesgo la población que estuviera en esos puntos. Y por eso, digamos, gracias a esas medidas, especialmente que tomó nuestro presidente, es que no hubo no falleció nadie en ese día, en ese 23 de febrero. Claro, heridos sí se presentaron, pero ninguno falleció. Pero desde Migración Colombia se puede decir, esos containers o esos camiones, perdón, de ayuda humanitaria fueron quemados. 1, del lado venezolano y 2, ¿se puede identificar quiénes eran?
Sí, puede decir que eran hay- adeptos al régimen de Maduro quienes Claro, quemaron. seguramente, es que recordemos que estos colectivos de venezolanos, estén de un lado o del otro, no tienen uniforme Claro, que los son caracterice, civiles. entonces son civiles. Entonces, pues claramente estos colectivos sin ningún inconveniente pueden pasar y lanzar hacia el otro lado objetos, digamos, gasolina, etcétera, que puede dar como resultado esa situación. Entonces, sí lo que vemos es que estos colectivos fueron los que alteraron ese día, ese 23 de febrero, esa situación. Personas que no están uniformadas, personas que no están identificadas, y pues claramente este fue el reflejo de lo que se vivió ese día. Si bien no falleció nadie, si lo que queríamos como país, lo que queríamos era que esa ayuda humanitaria pasara. Más de 600 toneladas de ayuda humanitaria pasaran para las personas que realmente lo necesitan. Esa era la única finalidad, más allá de cualquier aspecto político o de otra índole, que pasara esa comida, que pasara esa ayuda humanitaria, esos medicamentos para beneficiar a esas personas que están allá necesitando. Tomado también otras medidas, la de no permitir la entrada de personas adeptas o familiares al régimen de Nicolás Maduro. Aparte del incidente que hubo de un primo de Nicolás Maduro, ¿ha habido otros cercanos que han intentado cruzar hasta Colombia? Sí, son permanentes, Andrea. Ya tenemos una lista de casi 300 personas en nuestras bases de datos cercanas al círculo del usurpador Maduro, que cuando pretendan ingresar van a ser inadmitidos, o si están en nuestro territorio van a ser expulsados. Son muchos los casos que estamos trabajando, ya todos los días de pronto no se reportan en medios porque estaríamos prácticamente casi día de por medio haciendo esas noticias. El último más llamativo fue efectivamente el del familiar de Maduro, que lo más cómico fue que entró por Paraguachón a decir en el primer racionamiento de energía que se presentó que él quería escapar un tiempo, 5 días, mientras se normalizaba la situación en su país y regresar, porque el calor en Maracaibo era fuerte. Entonces nosotros claramente, apenas lo recibimos, dijimos que no podía entrar, y menos con esa circunstancia y con ese agravante. Una persona que se viene aprovechando de la situación de millones de personas en Venezuela, escapar de esa situación no lo vamos a permitir en ese caso ni en ningún otro caso. Personas que han violado los derechos humanos de millones de personas, no solamente venezolanos, de colombianos y de otras nacionalidades, no vamos a permitir como autoridad migratoria que estén circulando libremente por Colombia y por otros países de la región. Dentro de todo ese ejercicio estratégico que se viene haciendo en la región es que esas listas, ¿sí?, sean no solamente acogidas por Colombia, sino por todos los países de la región. Ya hay varios países que las tienen, nos las han solicitado. Entonces, eso es lo que queremos, cerrarles la posibilidad de movilidad a estas personas y que no piensen que hoy en día que van a poder circular posteriormente por cualquier lugar del mundo. Pero hablamos de ese primo, hay otros que han intentado, no sé, familiares cercanos al régimen. Sí, hay personas que ya han estado acá, que estaban acá y se les ha expedido, se les ha ordenado la expulsión de estas personas, espías también o personas que pretendían afectar la seguridad de nuestro país. Fueron cinco. La semana del 23, que nosotros igualmente tuvimos conocimiento e inmediatamente fueron expulsados de nuestro territorio en diciembre. Este es un ejercicio que ya lleva mucho tiempo, es un ejercicio que requiere del trabajo articulado de otras instituciones. Nosotros no hacemos actividades de inteligencia, no tenemos esa función legal, pero sí hay otras entidades que la tienen y yo quiero agradecer el trabajo que vienen haciendo. La Dirección Nacional de Inteligencia, un trabajo impecable en ese sentido. La DIPOL igualmente nos viene suministrando información. Las áreas de inteligencia de las fuerzas militares nos vienen entregando esa información y cada vez que nos entregan esa información, nosotros procedemos conforme a esa situación, bien sea si pretende entrar, inadmitirlo, bien sea si está en nuestro país, expulsarlo, pero lo que no vamos a permitir es que personas que pretendan afectar nuestra seguridad estén en nuestro territorio y no pase nada. ¿Espionaje de qué tipo? ¿Qué vienen a hacer los que se logran colar? No, primero, eso es información de inteligencia, es información reservada, pero sí tenemos conocimiento que pues vienen a hacer actividades de suministro de información hacia el otro país. Expulsamos un cubano en Palanquero, ¿sí?, que estaba haciendo actividades de inteligencia. Propiamente la información que nos llega a nosotros es simplemente esa actividad en concreto y que puede ser un aspecto que ponga en riesgo nuestra seguridad nacional. En ese orden de ideas, con ese simple documento y esa simple manifestación que nosotros tengamos frente a ese extranjero, nosotros procedemos inmediatamente. Claramente eso tiene todo un ejercicio, digamos, de fondo que lideran las entidades de inteligencia, pero nosotros, digamos, somos el medio
para aplicar esas sanciones de tipo administrativo, tipo migratorio, para expulsarlas o inadmitirlas de nuestro territorio. Eso fue una puerta ahí complicada que abrió quizás Colombia cuando recibió a los militares o a los oficiales que empezaron ese 23 de febrero a huir del régimen de Nicolás Maduro. Puede ser un boomerang en este caso, ustedes reciben, pero al mismo tiempo pueden ser espías que puede ser contraproducente para el país. ¿Cuántos militares y de dónde vienen? Sí, primero resaltar que eso no tiene, digamos, relación directa con el tema de lo que estábamos hablando, de los que hemos expulsado. Todos los militares que están en nuestro país, primero, están sin armas y segundo, están sin su uniforme. Bueno, y tercero, declaran separarse temporalmente de sus funciones militares. Todas estas personas lo que quieren es refugio en nuestro país. Nosotros le hacemos todo un proceso de seguridad y un proceso, digamos, para saber dónde están. Nosotros sabemos dónde están todos los militares. Estos más de 1.300 personas en nuestro país, la mayoría en norte de Santander, pero los tenemos plenamente identificados, ubicados. Algunos están albergados con el apoyo de organizaciones internacionales y sabemos concretamente dónde se encuentran precisamente para evitar que se pueda afectar la seguridad de nuestro país. En algún momento encontramos una persona, especialmente la siguiente semana del 23, que se inició todo este proceso, que quería, digamos, transmitir todo lo que estábamos haciendo en ese sentido hacia el otro país. Nosotros en su momento la íbamos a expulsar, pero hoy en día nos está sirviendo de información, digamos, a esas entidades de inteligencia al revés. Entonces, de alguna manera la reclutamos para que nos diera información de su país y eso es lo que va a pasar cada vez que encontremos uno. Si no la expulsamos es porque seguramente se va a volver una fuente de información valiosa para nosotros. En todo caso podemos decir, el tema del espionaje por parte de Venezuela está presente en Colombia. Claro, pues ha estado presente varios años. Decir, ¿es nuevo o porque hay gente, por ejemplo, la fiscal Ortega o los exmagistrados o los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio lo han denunciado, que hay gente en Colombia, en Bogotá, que lo sigue? Sí, no es nuevo, digamos, de pronto se ha venido incrementando en los últimos meses, pero ese tema, digamos, ya tiene mucho tiempo, no solamente por Venezuela, sino por otros países claramente, pero para eso es el trabajo articulado que nosotros estamos haciendo con las demás instituciones. Es un tema que se ha incrementado, yo podría decir que en los últimos 6 meses se ha incrementado esa actividad, o por lo menos el conocimiento hacia la autoridad migratoria, y siempre vamos a proceder, pero es un proceso, es una actividad que ya tiene, que es de muchos años, podríamos decir décadas. Y no solo de venezolanos, también de cubanos. También de cubanos, el caso de palanqueros. Entonces, siempre que nosotros encontremos esos casos, tengan la plena seguridad que vamos a proceder, y hoy en día trabajamos de una manera mucho más coordinada. El éxito de estas actividades, de estos esfuerzos, no es trabajar de manera independiente cada una de las instituciones, es trabajar todos de manera conjunta, de tener un grupo especial para poder trabajar esos casos. ¿Hay información que tengan que el régimen de Maduro ha infiltrado a las mingas? Incluso el mismo senador Macías lo ha puesto en un tuit diciendo que puede haber gente o podía haber gente o hay gente, incluso un informe de la semana pasada, que hay infiltraciones también de inteligencia por parte del régimen de Maduro en las mingas. Sí, primero resaltar, yo no hago actividades de inteligencia, esa no es la función propia de Migración Colombia. Yo como no sé si exista o no existe información. A mí como director de Migración... ¿Le han llegado denuncias? No me ha llegado información, denuncias, claro, y nosotros procedemos, pero algo que se pueda corroborar, algo enviado por una institución a Migración Colombia, no la tenemos. Seguramente a otras instituciones, posiblemente, pero lo que es a Migración no hemos tenido conocimiento de eso, porque si no señor Kruger, esta persona con nombre tal llegó a tal lugar y está infiltrando, y es venezolano o cubano y está infiltrando las mingas. No tienen esa información. No lo tenemos, Andrea, y si lo tuviéramos, tenga la plena seguridad que apenas lo hubiéramos tenido, hubiéramos procedido de manera inmediata con la expulsión de esa persona. No vamos a permitir que eso se presente en nuestro país. Le digo, como autoridad migratoria, no sabemos si las entidades de inteligencia tuvieran algún dato o estuvieran desarrollando alguna investigación. ¿Esto está cerca de terminar realmente, señor Kruger? Hay mucha gente que decía, bueno, llegó Juan Guaidó, el presidente interino, la esperanza en Venezuela, la gente salió a las calles. Me imagino que desde Colombia también el presidente Duque liderando todo esto. ¿Lo veían ustedes más cerca? ¿Cómo lo ven ahora? Mira, primero, Andrea, resaltar que... ¿Se enfrió esto? No, yo sigo viendo que el tema sigue vigente. Estos últimos acontecimientos de energía, de agua, esto lo que genera es una mayor presión en Venezuela. Todos tenemos que tener una actitud en ese sentido. ¿Y por qué lo digo? Si las condiciones en Venezuela siguen igual, es decir, con el usurpador Maduro
al frente tengan la plena seguridad que las cifras de migración se van a incrementar, no solamente en Colombia, sino en la región, afectando el presupuesto nacional, la salud, la educación. Eso es un gran reto el que tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que como colombianos lo que debemos buscar es que en Venezuela haya un cambio. En la medida en que haya un cambio en ese país, en la medida en que mucha migración que pretende salir se va a abstener y otra migración que salió seguramente se va a regresar a su país. ¿Cuál es el gran punto? Que si pasa mucho tiempo, la migración en los países de destino genera un arraigo muy importante. En la medida en que se generen esos arraigos, en la medida en que ya no se va a regresar. Hoy en día, si uno habla con nuestros hermanos venezolanos, la gran mayoría de ellos quieren regresarse a su país. Es que ellos salieron no por gusto, no están haciendo turismo por la región, lo están haciendo para conseguir un plato de comida literalmente todos los días. Entonces, yo estoy seguro que si cambia, estas personas van a regresar. Pero yo sí veo que el usurpador Maduro cada día está más presionado por diferentes aspectos. Uno no puede pensar que vulnerar los derechos de millones de personas, ver que la gente se está muriendo de hambre, que el índice, que el salario mínimo en ese país no alcanza a ser $5, que en promedio han bajado 9 kilos por persona, por habitante en Venezuela. Eso sean condiciones para que una persona pueda vivir. Aquí el tema es de humano, el tema es otra cosa totalmente diferente a lo político, y lo que tenemos que buscar es que haya un cambio, invitarlos a todos, a todas las instituciones, a todas las personas, para que sigamos en esa línea. La situación en Venezuela tiene que cambiar, el régimen del usurpador Maduro tiene que cambiar, porque si no vamos a tener una afectación mucho más grande y no vamos a tener estas cifras, vamos a tener cifras más grandes, no solamente en Colombia, sino en todos los países de la región. Sería muy fácil que usted solo se encargara del tema de Venezuela, pero no, usted es el director de Migración Colombia y hay otros temas que lo atañen. Está el tema del tráfico de personas, hay muchos cubanos llegando también a Colombia y en una crisis en la frontera con Panamá. ¿Cómo va esa situación? Porque Panamá también tenía cerrado su frontera y ustedes tenían a todos los cubanos. Eran impresionantes realmente las imágenes, haitianos también entiendo, represados en ese lugar. ¿Cómo se manejó eso o en qué va eso? Primero, resaltar que en este fenómeno, en este delito de tráfico de migrantes, Colombia no es ni la causa ni el origen. No somos ni el país a donde están llegando a nuestro continente, ni somos el país de destino. Somos un país que nos estamos viendo afectados por las políticas migratorias que imponen algunos países de recepción en nuestro continente y algunos países de destino en nuestro continente. Es así que estas nacionalidades que has mencionado, haitianos, cubanos, extracontinentales, africanos, no están llegando a Colombia para iniciar su proceso y su recorrido, sino llegan hacia otros países diferentes al colombiano y que tienen que pasar por Colombia de alguna manera víctimas de estas redes de tráfico de migrantes para llegar hacia su destino. Colombia ha venido haciendo y hemos venido liderando grandes actividades. Antes, resaltar lo que estabas mencionando, fue el 2016, el año con mayor crecimiento en materia de tráfico de migrantes. Casi 34.000 migrantes detectamos nosotros en esta condición, más de 20.000 haitianos, ¿sí? Haitianos que venían de Brasil, que habían salido en el 2010 hacia Brasil por el terremoto que se presentó en ese país, ustedes se acuerdan. Claro. Entonces estas personas se fueron a Brasil, allá hicieron todos los escenarios de los Juegos Olímpicos, del Mundial, estaban especialmente en esas actividades, se terminaron esas actividades y empezaron a migrar hacia otros destinos, eso fue el 2016. Cubanos también, más de 8.000 cubanos en el 2016, precisamente por el anuncio que se hizo en su momento de la finalización de ley de ajuste cubano o ley de pies secos, pies mojados. Se anunció casi que con un año de anticipación la finalización de esa norma y eso lo que hizo fue un efecto imán. Es decir, que todos los que querían llegaran más rápido hacia Estados Unidos porque se iba a acabar esos beneficios que tienen. ¿Qué está pasando hoy, Andrea, frente a este fenómeno? Primero, han cambiado las condiciones migratorias en algunos países, ¿sí? Receptores, por ejemplo, muchos haitianos que estaban en el sur del continente, esos países de acogida cambiaron su posición frente a esta migración y hoy en día están viendo la obligación de salir. Entonces, migraron de Brasil a países del sur y ahora del sur están saliendo hacia Estados Unidos y otros a Canadá. Igualmente, frente a los cubanos se ha facilitado la llegada a esos países de destino. Entonces, todos estos cambios que se generan, por un lado expulsión, por otro lado flexibilización, lo que genera es precisamente el incremento de esta migración. Nosotros venimos con un grupo de policía judicial, venimos capturando a esta población en un poco más de 4 años, hemos capturado más de 170 coyotes de las personas, de los traficantes que se aprovechan de esta población vulnerable para quitarles sus recursos y llevarlos a esos
países de destino. Entonces, si bien la migración irregular no es un delito, quien se lucra de esa actividad, los transporta en lancha de manera irregular, los hospeda de manera irregular. Eso sí es un delito. Eso sí es un delito. Entonces, venimos haciendo un ejercicio muy importante. Hace 2 o 3 semanas capturamos 8 coyotes, ¿sí? En toda esa zona de Capurganá, Acandí, Sapsurro, que estaban haciendo esa actividad de manera irregular. Entonces, no vamos a permitir que eso se presente, pero tenemos una estrategia, igualmente como todo lo migratorio, que tiene que ser abordada desde lo regional. Si Colombia actúa de manera individual en este fenómeno, pero Panamá otras, Costa Rica otras, México otras, es decir, todos los países tránsito actuamos de manera diferente, no vamos a hacer nada. Entonces, aquí lo que venimos haciendo es trabajando con los países tránsito para ver qué medidas aplicamos nosotros como países afectados en este fenómeno, precisamente para poder atender de manera correcta este fenómeno. El tema migratorio tiene que ser abarcado regionalmente. No podemos pensar ni con el tema de Venezuela, ni con el tema de tráfico de migrantes, que podemos trabajar de manera individual teniendo un éxito en el proceso. Tenemos que actuar de manera conjunta para realmente encontrar unos resultados positivos. Finalizamos con una buena noticia. Dígame una buena noticia para los colombianos, dígame una buena noticia para los que viajan desde Colombia, porque ustedes trabajan incansablemente por hacerle la vida más fácil, por supuesto, a la gente, sobre todo en los aeropuertos. Finalicemos con una buena noticia. Bueno, Andrea, muchas noticias buenas. Sí. Entonces, primero, el tema del Biomic, la migración del iris que hacemos por los aeropuertos. Hoy en día la tenemos en El Dorado ingresando a nuestro país. A finales de este año, todos ustedes, todos los colombianos que están viendo el programa, van a poder salir de nuestro país haciendo el ejercicio ya del Biomic, pero de salida. Es decir, todo el que esté registrado, que tenga su iris registrado en el sistema, podrá hacer este proceso. Eso es una gran noticia, y no solamente en Bogotá, lo queremos ampliar a otras ciudades del país, Cartagena, Medellín, Cali. Eso es lo que queremos. Y una segunda, pero muy importante noticia, es el tema del pre-clearance, que queremos hacer todo el proceso de migración y aduanas de Estados Unidos desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Venimos trabajando con el Homeland, con la Embajada de Estados Unidos, para que todos los procesos migratorios, todos los procesos aduaneros, todo lo que uno hace cuando llega al país de destino, en este caso a los países de Estados Unidos, se hagan desde el aeropuerto El Dorado. Grandes beneficios, grandes noticias. Imagínense ustedes llegar a Miami, por ejemplo. ¿Eso significa qué? Yo llego a Miami, tomo mi maleta como si y me llegaras, ahorro esa fila terrible de migración. De aduanas. Coges tu maleta como si llegaras de un vuelo local y sales. Entonces, esto va a ser una gran noticia para todos. Yo estoy seguro que la experiencia de viaje va a cambiar, digamos, en esos países donde la migración en algunos momentos se puede demorar 2 o 3 horas. Pues hoy en día simplemente es bajarse del avión, ir a la banda donde sale el equipaje y salen sin ningún inconveniente. Eso es un voto de confianza de las autoridades norteamericanas frente a los procesos colombianos, porque de caso contrario no lo harían. Va a ser el primer país de Sudamérica y el 7º país en el mundo en tener esta posibilidad de hacer este ejercicio. Estamos buscando que el convenio se firme este año y lo más rápido posible. Esto tiene unos temas de costos, seguridad, de infraestructura, claro, de seguridad. No es un ejercicio sencillo, son más de 10 entidades colombianas las que estamos trabajando en esto. El señor canciller ha venido liderando este ejercicio, pero la noticia es que lo vamos a tener. Hay voluntad de los dos países, que eso es lo primero, y si bien hay muchos temas que tenemos que trabajar, yo estoy seguro que lo primero es voluntad para que los colombianos y todos los que transiten por Bogotá hacia Estados Unidos, el resto de las demás nacionalidades, puedan tener ese beneficio. Le agradezco muchísimo por esta amplia conversación para toda América Latina y Colombia. Él es Cristian Kruger, director nacional de Migración Colombia, con mucho trabajo por encima, por supuesto, pero también con buenas noticias. Así finalizamos esta entrevista. Le agradezco muchísimo por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, Andrea, y como siempre es un gusto acompañarte y a toda la audiencia darle claridad a lo que se viene haciendo por parte de la autoridad migratoria. Mil gracias. Gracias.